Hermanos, en Éxodo 29, gracias. Yo siempre le digo a mis alumnos de predicación que no confíen en la tecnología, y tengo razones para hacerlos porque luego estos no funcionan, así que a ver si sale. Pero mientras ustedes llegan a Éxodo 29, voy a pedir que tengan la lectura allí abierta. Es una lectura larga y el plan de hoy es diferente. Muchos de ustedes saben, yo escribo mis bosquejos en una hojita amarilla como esta, ¿verdad? Pero pues hoy la van a tener que contar, hermanos, porque va a aparecer este microbús aquí con tantas tarjetitas colgando ahora. Pero de alguna manera hay que acordarse de lo que hay que decir, entonces hoy sí me traje varias de estas, no hay de otra. Éxodo capítulo 29, el capítulo 28 trata de cómo el Señor dio instrucciones de las vestiduras de los sacerdotes. El capítulo 29 es la ceremonia de consagración. Y hoy que se me acercó Andrés para preguntarme cuál es el título del sermón de hoy, le dije, es una sola palabra, muy fácil, consagrados. Es todo. Cuando usted lee el capítulo 29 de Éxodo, hay una palabra que brinca, consagrados. Ahora le voy a decir que eso me recuerda a mí cuando estaba joven. Cuando era joven y bello, y como dicen, ya lo joven ya se me fue, y lo bello ahí la lleva, se está despidiendo. Pero cuando yo era joven, yo escuchaba mucho decir esto, a señoritas acerca de jóvenes y a jóvenes acerca de señoritas. Yo quiero un cristiano consagrado. Cuando hablaban de con quién se querían casar, decían, yo quiero un cristiano pero consagrado. Yo quiero una cristiana pero consagrada. Y a mí eso se me hacía tan paradójico, contradictorio. ¿Cómo puedes decir quiero un cristiano consagrado? Si es cristiano está consagrado, no hay de otra. ¿Cómo puedes decir quiero una cristiana consagrada? Si es cristiana está consagrada, no hay de otra. Hay un solo tipo de cristiano. Pero estaba yo jovencito en la fe, estaba yo jovencito también en la vida, y me he dado cuenta que mucho creyente no vive consagrado. Y no, eso no tiene que ver con que si escucha música no creyente o no, si va al cine o no, o cómo se viste o no, todas esas cosas son importantes, pero no determinantes. Muchas de esas cuestiones caen en el rubro de la libertad cristiana, no necesariamente determinando si una persona es creyente o no. Pero ¿qué es ser consagrado? ¿Y cómo se es consagrado? Bueno, la ceremonia que está descrita aquí en Éxodo 29 duraba 7 días. Nomás para que le vaya viendo. 7 días de consagración de los sacerdotes al servicio del Señor. Y el plan es ir degustando, paladeando poquito a poquito lo que está aquí escrito, pero si leo todo el capítulo 29 me voy a consumir la otra mitad del tiempo que me queda para la predicación. Así que lo vamos a ir leyendo y explicando. ¿Les parece bien? Dice Éxodo 29:1, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Pausa hasta allí. Aquí está la lista de elementos que se van a ocupar, todos ellos de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Novillos, es decir, un toro jovencito. Carneros, bueno, eso nos queda clarito, ¿verdad? Estos animalitos como borregos, pero con cuernos grandes, esos son los carneros. Y luego, son de estos textos que le hacen a uno que se de agua a la boca, hermanos. ¿Ya leyó? Pan sin levadura, o sea, un pan árabe, digamos, ¿no? Una cosita así sabrosa con un, ¿cómo se llama la cosa blanca esa que le pone uno? Jocoque, gracias. Con jocoque bueno, no voy a decir quién porque corre el riesgo de que le vayan a pedir de lo que me convidó, pero un hermano de nuestra iglesia me convidó con aceite de oliva y unas
especias allí. ¡Ay, qué cosa más deliciosa! Entonces iban a poner de esto y tortas sin levadura amasadas con aceite, o sea, pancito, pero más jugosito, porque viene con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. ¡Uy, un hojaldrito! Mire, ahorita a la salida. No sé si el Señor nos bendijo con una panadería aquí cerca, pero se antoja visitar una después de este servicio, leyendo este texto nomás. Los harás con flor de harina de trigo y los pondrás en una cesta. Todo esto tendría que ser puesto en una canastita bonita para presentarlo al Señor. Escuche esto importante. Allí en el versículo 3 dice, y los presentarás. En varias ocasiones en Éxodo 29 aparece ese verbo presentar, y de una vez se lo voy a decir. Presentar no solamente quiere decir aquí está, sino quiere decir ofrecer. Más adelante vamos a ver cómo algunas de estas cosas se mecían delante del Señor o se alzaban, casi como ofreciéndolas. Ahora es interesante que haya animalitos, pues que hasta aquí están vivos pero están a punto de morir. Así era. Y que también haya pancito. Dos elementos de la consagración: la sangre del sacrificio y el pan. ¿No les sonó conocido? A algunos que sí desayunaron dijeron sí, a los que no han desayunado todavía les está costando trabajo sangre y pan. No sé. La cena del Señor. Pero espérenme tantito. Dice además, versículo 4, después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Entonces, primero la lista de elementos. Ahora, ¿qué se tendría que hacer con el sumo sacerdote Aarón y con sus hijos? A todos había que lavarlos. Ahora, espérese tantito, porque aunque no hay una expresión clara, los iban a bañar, pues. Uno diría, ¿pero cómo? ¿Estarían sin ropita allí? Pues sí. Lo más probable es que sí. Que Moisés los haya tenido que lavar. Ahora, no sé cómo le haya hecho. Si yo hubiera sido Moisés, hubiera agarrado el trapeador y de lejos, ¿no? Pues, pero los tuvo que lavar, los tuvo que bañar a todos. A Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos, quienes eran los sacerdotes. Acuérdense que había un solo sumo sacerdote. No era una labor compartida, había uno que tenía ciertas tareas específicas y que los otros sacerdotes cumplían el resto, pero este tenía un rango mayor. El versículo 5 nos habla de su vestimenta. Fíjese bien la vestimenta de Aarón. Y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, esta especie de camisón. Y luego dice después de eso que el manto del efod, que era, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Tiene un chorro que lo vimos, pero espero que todavía se acuerden, una especie como de funda de almohada con agujeros para la cabeza y los brazos. Y luego después de esto tendría que el efod y el pectoral, que tenía las piedras engarzadas y agarraditas con los nombres de las 12 tribus de Israel, y lo ceñirás con el cinto tejido del efod, que era rojo azul, ¿se acuerdan? Bueno, escarlata, rojo, azul y de oro doradito. Y pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Entonces le vas a poner la tiara y luego le vas a poner que dice santidad a Jehová. Y va a estar completamente vestido. Esa es la vestimenta del sumo sacerdote, pero luego sobre sus hijos, ¿qué sería? Bueno, espérame, el versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Ahora, tampoco era como que lo tenía que bañar en aceite, pero sí suficiente que escurriera sobre la cabeza. ¿Por qué habría que ungirlos con aceite? A los panes también se les ungía con aceite y a los sacerdotes se les ungía con aceite, al sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Se acuerda que cuando hablábamos de los elementos que estaban dentro del tabernáculo, estaba ahí la lámpara, esta de 7 bracitos, típica de los judíos? Y esa lámpara funcionaba con aceite de olivo. ¿Qué dijimos que representaba la lámpara? La luz. El pueblo estaba llamado a hacer luz. Estaba llamado a hacer luz con la propia guía que recibían de Dios, su palabra, sus mandamientos, lo que Él ordenaba. Pero el aceite representaba a alguien. Iba a decir algo, pero mejor digo a alguien de una vez. ¿Se acuerdan a quién? Exacto, al Espíritu Santo.
cuando los sacerdotes eran ungidos, derramándoles un poquito de aceite en la cabeza, representaba que ellos iban a ser auxiliados para su labor por el Espíritu de Dios. O sea que era una cosa sumamente importante, acuérdese de esto, hermanos. En el Nuevo Testamento, los creyentes de la cruz para acá tenemos, del día de Pentecostés para acá tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros de manera permanente, pero en ellos no. En el Antiguo Testamento no. ¿Qué hubieran soñado ellos con tener el Espíritu de Dios todo el tiempo? Yo me imagino que David diría, si tuviera otros 5 que tuvieran el Espíritu de Dios como lo tengo yo, conquistábamos el mundo. Bueno, eso es la iglesia. Ahí se lo dejo de tarea para su imaginación. Un bonche de personas llenas del Espíritu de Dios, lo que Dios puede hacer. Así que tendría que ser ungido el sacerdote para representar que sería auxiliado para su tarea por el Espíritu de Dios. Versículo 8, también harás que sus hijos se acerquen. ¿Qué es esto? No es de que, órale, vengan acá. No. Los presentarás ante el Señor. Los vas a presentar a la entrada de la tienda de reunión, decía el versículo 4. Entonces, estaba todo este patio encortinado, ¿se acuerdan? Que era como casi un cuarto de cancha de fútbol soccer. Para que nos entendamos clarito los que les gusta el fútbol soccer. Un cuarto de cancha de fútbol americano para los que el amor se ha perfeccionado. Entonces, estaba rodeada, ¿por qué? Por cortinas blancas. Y dentro de ese patio estaba el tabernáculo, que era de forma rectangular porque tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era un cubo, igual de altura, por anchura y demás. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. A la puerta de la entrada de reunión, quiere decir que a la puerta del lugar santo tendría que presentarse el sumo sacerdote y luego tendrían que venir y en este caso los hijos de Aarón, pero en lo subsecuente todos los sacerdotes para su consagración. Tendrían que venir. Entonces los vas a hacer venir y pondrás túnicas sobre ellos y los ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras, estas que dicen santidad de Jehová, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Es decir, van a ser sumos sacerdotes en esta familia para siempre. De la tribu de Leví, de la familia de Aarón, ellos van a ser sacerdotes para siempre. Entonces, por favor, ayúdeme porque esto puede ser, no que la palabra de Dios sea árida, pero a veces nuestra carne es débil, ¿verdad? Y el calor es fuerte. Y uno se empieza así como que a sentir mucho con el pastor. Entonces, ayúdeme imaginándose esto. Estaba el patio rodeado de cortinas, el lugar santo y el lugar santísimo. A la entrada del lugar santo se tenían que presentar todos porque allí adentro estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios con el pueblo. Se venían a presentar como diciendo, te los estamos ofreciendo, Señor. No es un trabajo, es una entrega. La consagración no es algo que haces, es algo que eres. De hecho, regrésese tantito conmigo al versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, es decir, apartarlos, tiene la misma raíz que santificar, para que me sirvan como sacerdotes. Dicho de otra manera, esto es lo que vas a hacer para que ellos sacerdoteen. Yo sé que es una pésima conjugación, ya me inventé una palabra, pero denme chance tantito. Porque la idea es para que ellos vivan de ahora en adelante como sacerdotes. Van a vivir consagrados para mí. No es un trabajo, es una entrega, me los están entregando. Son míos, me pertenecen. No es su chamba, no es el jale. No están persiguiendo la chuleta o como le querramos decir al trabajo. No es un trabajo, es una forma de vida. Ahora me pertenece. Así que al estar allí consagrándolos, ellos estaban dejando todo lo demás por dedicarse al Señor. Qué gran privilegio. Uno diría, ese Aarón. Los más grandes teólogos dirían, se rayó. Porque él y su familia, el Señor los escogió para esto. ¡Qué bendición! Bueno, ahora lo voy a voltear. Aarón diría,
Pues sí, pero ustedes tienen hasta el Espíritu de Dios todo el tiempo. También los escogió a ustedes. Siga leyendo conmigo. Versículo 10. Porque ahora pasamos de la vestidura de los sacerdotes, de la presentación de los sacerdotes, pasamos al primero de los sacrificios, de los varios que se ofrecen en este capítulo 29. El primero de los sacrificios, quizá usted quiera apuntar esto, es sacrificio por el pecado. A partir del versículo 10, habla de eso. Dice, entonces llevarás al novillo, este toro jovencito, delante de la tienda de reunión. Lo vas a presentar, no es de, a ver, tráiganlo para acá. No, Señor, te lo estamos presentando. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo, y y matarás al novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, cuando traigan a este torito, sonó a película, pero este toro joven, cuando traigan a este toro joven, Aarón y sus hijos van a poner sus manos sobre él, sobre la cabeza. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Hay quien expresa ese acto como diciendo, se transferían los pecados de ellos al torito. No me gusta que se diga eso. No se me hace preciso con la enseñanza bíblica. Más bien era una forma de decir, lo que le va a pasar a este animalito me debería pasar a mí. Es lo que otros estudiosos dicen, se identificaban con el animal. Es decir, este animal está tomando mi lugar. Eso sí es más preciso. Porque decir que le transferían los pecados sería negar lo que dice Hebreos capítulo 10, que ningún animal pagó por ningún solo pecado. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos paguen por un solo pecado, no se puede. Pero es mejor decir, reconocían, muerte es lo que yo merezco. Ahora, hermanos, si usted ha visto, si algún día ha tenido oportunidad de ver cuando están matando algún animalito para luego comérselo, se siente bien feo. Pues hasta las gallinas cuando las agarran, y hay quien las agarra ya con mucha habilidad, hasta de a dos, y les tuerce el pescuezo así. Hay quien le agarra de a una, ¿verdad? Los más inexpertos, pero los que saben, hay gente que vive en rancho, se agarra de a dos y nada más las gira así, ya están las dos, están ya, a desplumarlas, ¿no? Ahí van las otras todavía. Se siente bien feo. Ahora imagínese que traen a este toro jovencito. Y entonces llega Moisés. Pues para estos, primera generación de sacerdotes, llega el tío Moisés, ¿no? Y el tío Moy, y agarra al animalito y le degolla, le corta la yugular para que salga toda la sangre. Pero ellos saben, es por mi culpa. Este animal está muriendo en mi lugar. Piénselo así. Son imágenes crudas, duras. Pues eso es lo que el pecado merece. Muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y estos tenían una imagen allí vívida de lo que debía ocurrirles. Ahora espérese tantito porque se pone peor. Me ha tenido pensando semanas este texto. ¿Qué se requiere que suceda en el corazón para que alguien ante el ojo público diga soy pecador? Es decir, para que haya una confesión pública de pecados. Porque lo más probable es que esta ceremonia se haya llevado a cabo en este patio, ¿verdad? De manera privada entre Moisés, Aarón y sus hijos. Pero de ahí en adelante, todo el que traiga algún sacrificio para perdón de pecados está reconociendo ante todos que es pecador. Desde que lleva al animalito agarrado y se dirige hacia el tabernáculo, todo el mundo dice, mira, ¿quién sabe qué habrá hecho?
¿Cierto o no? Y llega allí y pone sus manos sobre la cabeza del animalito, diciendo, esto debía pasarme a mí. Bendita y santa desesperación por estar bien con Dios, que no me importa quién me escuche. Dios, yo necesito ser perdonado, hazlo ahora. ¿Ha escuchado de estos cultos que han durado semanas en diferentes universidades de Estados Unidos? ¿No han escuchado de eso? Busquen tantito en internet y van a escuchar. Hay quien dice, no, eso no puede ser de Dios, no sé qué. Yo no me voy a meter en la polémica, le voy a decir una cosa. La tristeza que viene de Dios, ¿qué? ¿Produce qué? Arrepentimiento. Tengo una amiga que se fue a asomar porque dijo, ¿qué está pasando? Y dijo, es impresionante ver gente desde los jardines de rodillas pidiendo perdón a Dios a voz alta, confesando sus pecados. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. ¿Qué se necesita que ocurra en el corazón para que yo diga, ni modo, me da un montón de vergüenza, pero venga acá el torito y vamos a pedir perdón a Dios? Es esa santa tristeza de decir, no me interesa quién se entere, Dios ya sabe mi pecado, necesito estar bien con Él. Pase lo que pase, yo necesito estar bien con Dios. Ahora, no estoy diciendo que entonces hay que confesar aquí nuestros pecados y a lo mejor sonrojarnos unos a los otros. Lo que estoy diciendo es, imagínese el cuadro de dolor por el pecado para decir, sí, necesitamos hacerlo. No me interesa si todo el pueblo me ve marchando hacia el tabernáculo y ofreciendo el animalito, necesito ser perdonado. Estos hombres se fueron expuestos a eso. Reconocen que son pecadores, pues anden, les pongan las manitas allí. Sí, esto me debió ocurrir a mí. El primer sacrificio es el sacrificio por el pecado y matarás el novillo delante del Señor. Otra vez, en oferta al Señor, a la entrada de la tienda de reunión, tomarás de la sangre del novillo, dice el versículo 12, y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la sangre al pie del altar. Colecta toda la sangre, toma de esa sangre. ¿Se acuerdan que el altar de bronce tenía unos cuernos? ¿Se acuerdan? Y hablamos de la misericordia del Señor y todo esto. Bueno, pues de allí iban a tomar de la sangre y le iban a untar en los cuernos del altar. Y lo demás lo vas a derramar. Y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones y el sebo que hay sobre ellos y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Ahora, para ustedes y para mí cuando leemos el sebo, decimos, pues eso hasta lo hacemos a un lado, ¿no? Hasta el del pollo le decimos, quítale lo amarillito, ¿no? Y él está recortando porque decimos, no, la grasa. Pero lo más probable es que aquí sebo no signifique la grasa, sino las partes escogidas. Una riñonada. Imagínense. Ahí está la riñonada, ¿no? Vas a poner los riñones. Y vas a poner que el hígado, unos higaditos. Y las partes escogidas y los vas a quemar sobre el altar. ¿Por qué? Porque el sacrificio por el pecado debe ser absoluto, debe ser total y debe ser lo mejor, lo escogido. Y vienen flashazos a nuestra mente de Cristo Jesús, el mejor de los hombres, entregado por el pecado de los hombres. Déjeme refrasearlo, el mejor de los hombres por lo peor de los hombres. Versículo 14, pero la carne del novillo y su piel y su estiércol quemarás con fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Esta es nota para los que les gusta ya apuntarle a su Biblia. Es la primera vez en la Biblia que la frase fuera del campamento aparece. No se ha mencionado nunca hasta aquí. ¿Y por qué? Porque a partir de este punto, cada que se hable de fuera del campamento, lo que se está diciendo y lo que va a significar es que es el lugar donde se lleva lo impuro. Por eso se llevaron para allá el estiércol, para quemarlo fuera del campamento. Ahora, lo sorprendente, hermanos, es que Hebreos 13, capítulo 13, versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado,
son quemados fuera del campamento. El autor de los Hebreos está hablando exactamente de la ceremonia que nosotros estamos viendo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso es Hebreos 13, 11 y 12. Hablar de fuera del campamento quiere decir a donde se lleva lo peor. Jesús fue llevado al lugar reservado para lo peor por usted y por mí. En Éxodo 29 está Jesús por todos lados. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es la ofrenda por el pecado. ¿Quiere ver dónde más está? Ve al versículo 15, porque ahora viene la siguiente ofrenda, la ofrenda de holocausto. También tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez, pónganle las manitas. Y matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos lados. Se colectaba la sangre y entonces se empezaba a esparcir por todos lados del altar de bronce, ahí donde se quemaban los sacrificios. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Tiene que lavar las entrañas porque yo espero que usted se fije que el taquero lave las tripas antes de hacerle tacos. Ya sabe por qué. Entonces tendrían que lavar todo para no ofrecer en el altar materia, ya sabe. Y lo tendría que despedazar y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Ahora sí venga toda la carnita y va a apestar a carnes de carnero asada. Ya sabe usted que antes de venir a escuchar la predicación tiene que desayunar, porque yo hablo mucho de comida aquí. Para bien o para mal. Y vas a poner todo el carnero y se va a quemar y se va a consumir. ¿Por qué? Dice, es ofrenda, ¿qué? Aquí es el olor lo que va a subir al Señor. ¿Qué escenas, hermano? ¿Qué escenas? Ese lugar, ¿verdad? Junto con el atrio, el tabernáculo, junto con el atrio. Todo lo que se veía ahí, los sacrificios continuamente ofreciéndose, el incienso subiendo, el animalito quemándose, oliendo a carnita asada para el Señor. Gente confesando sus pecados, diciendo, sí, necesito la misericordia y perdón de Dios. Los sacerdotes bendiciendo al pueblo por la mañana y por la tarde. La provisión de Dios representada en los panes, su guía representada en la lámpara, su presencia representada en el arca. ¿Qué lugar no cree? Ahora, los holocaustos se quemaban completitos y dice, ofrenda ¿de qué? De olor fragante al Señor. Ay, pero esa frase ya se la sabe. Ya se la sabe porque el apóstol Pablo la usó. ¿Se acuerdan? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pablo está empleando la ceremonia que nosotros estamos viendo. Cuando dice que Cristo se entregó, Él tiene en mente ¿qué? El holocausto, el ser completamente calcinado, el animalito, totalmente entregado a Dios. Cristo Jesús se entregó completamente a Dios por usted y por mí. Para la gloria de Él, para hacerle agradable a Él. ¿Se fija? Cristo Jesús está por todos lados en Éxodo 29. Nada más hay que buscarle tantito, cualquiera lo puede hacer, pero nada más tiene que darse el tiempo. Esta ofrenda de holocausto representaba la entrega total. Versículo 19, entonces tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarán. Este es el segundo carnero. ¿Esta qué ofrenda es? Es la ofrenda de consagración. Ya vimos la del pecado, ya vimos la del holocausto y ahora viene la de la consagración. Entonces tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Versículo 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos lados.
Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El segundo carnerito vas a tomar, ¿qué? La sangre, lo vas a cortar la yugular, se va a desangrar, vas a recolectar la sangre y entonces vas a tomar de esa sangre y le vas a poner a Aarón sobre su lóbulo, o sea, lo gordito aquí de la oreja, le vas a poner sangre allí. Y le vas a poner sangre en su dedito pulgar y en su dedito gordo del pie derecho, mano y pie derecho y lóbulo derecho. ¿Por qué? Porque era una manera de decirles, tu oído estará consagrado a escuchar a Dios, tu mano está entregada a servir a Dios y tu pie está consagrado a ir a donde Dios quiera que vayas. Le perteneces totalmente a Dios. Bueno, pero eso era para ellos, ¿verdad, pastor? Le tengo un texto bíblico del Nuevo Testamento que dice que es para usted y para mí. No me lo va a creer. Bueno, sí me lo va a tener que creer porque está en la Biblia. Pero está allí. Fíjese. Por eso hay que leer la Biblia despacito para hallarle estas cositas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Para ser rociados. Porque a partir de aquí también se les rocía, no solamente la orejita y los dedos, sino también en las vestiduras. Dice el versículo 21, los vas a rociar las vestiduras. ¿Sabe usted que el texto paralelo de Éxodo 29 es Levítico 8? Y ahí se hablan de estas cosas. Pero parece increíble. 2 capítulos después, en Levítico 10, tiene a Nadab y a Abiú ofreciendo fuego extraño al Señor y siendo consumidos por fuego del Señor. Pero ¿sabe qué fue lo único que no se quemó? Sus vestiduras. Vaya y lea ya Levítico 10 después. Y va a ver que las vestiduras no se quemaron. ¿Por qué no se quemaron? Porque estaban consagradas al Señor. Increíble que el objeto estaba viviendo más consagrado que el hombre, si me permite decirlo así. Entonces ellos estaban ahora consagrados, como todo creyente vive ahora consagrado porque no ha sido rociado con la sangre de un animal, sino con la sangre de Cristo Jesús. No se la busque, ni se le asoma al hermano al lado a verle la oreja, a ver qué. Porque eso está adentro. Versículo 22, tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y el sebo que hay en ellos, la pierna derecha porque es un carnero de consagración y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de pan sin levadura que están delante del Señor. Los pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y los mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. ¿Sabe que consagrar quiere decir llenar la mano? Si uno analiza la palabrita consagrar, quiere decir llenar la mano o ponerle algo en la mano. Generalmente consagrar era ponerle la herramienta para que llevara a cabo su oficio. En este caso se les ponen ofrendas para el Señor y dice que tenían que hacer con ellos. Puso atención, lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Fíjense en esta imagen. No me abandone todavía, aunque hace mucho calor y yo me estoy derritiendo, y usted también. Pero escuche lo que va a pasar aquí, porque dice, les vas a poner todo en una canasta y lo vas a mecer, no así, si no es bebé, así, porque lo estás ofreciendo al Señor. ¿Qué vas a poner allí? Vas a poner carne y vas a poner de los panes, lo vas a mecer, luego tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto como aroma agradable delante del Señor, es ofrenda encendida al Señor. Entonces tomarás, versículo 26, el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor y esa será tu porción.
Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y fue alzado del carnero, o sea, lo que se levantaba pues así, no solamente se hacía así, sino se levantaba de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de los hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada y será una ofrenda alzada de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, su ofrenda alzada al Señor. Es decir, esas partes es para que ellos se las coman, para que ellos las disfruten. Y aquí ya vio que me emocioné, ya de decir, pues le emociona mucho que ver a la gente comer en la Biblia. No, es que parte del carnero se quemó ¿en dónde? En el altar. Ofrenda agradable al Señor. Pero luego ustedes se van a sentar a banquetear con Él. El Señor no se lo come, ustedes lo van a quemar. Y representa que Él ya tomó su porción. Y luego se van a sentar con Él a comer. Eso es para ustedes. Van a tener comunión con Él. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Se parece a la cena del Señor donde tenemos comunión con Él. Wow. O sea que ellos tendrían el privilegio, si me permite decirlo así, de sentarse a comer con el Señor. Éxodo 29 dice: y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Y tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la entrada de la tienda de reunión. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos, mas el laico no las comerá porque son sagradas. El Señor ya disfrutó su parte, ahora ustedes siéntense a comer también. Consagración por sacrificio y consagración por comunión. Estos hombres eran consagrados por los sacrificios que se ofrecieron, pero se mantendrían consagrados por mantenerse en comunión con Dios. Igualito que nosotros. Somos consagrados a Dios, apartados para Él por el sacrificio de Cristo, pero nos mantenemos viviendo para Él y honrándole en comunión con Él. Y sin comunión íntima del Señor no hay manera de agradarle. No hay forma. Ya casi acabamos, ya vio. Cuando dice el versículo 30 que las vestiría por 7 días su hijo, es decir, el que tome su lugar. Cuando Aarón muera y haya un nuevo sumo sacerdote, se va a tener que vestir así durante 7 días seguidos. Cuando habla luego, además, comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la tienda a la entrada de la tienda de reuniones, para que estuvieran conscientes de que estaban comiendo con el Señor. Se habían sentado a comer con Él. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Me atrevo a decir que una de las verdades más descuidadas por muchos creyentes es el tiempo de comunión con Dios. Si usted solamente lee la Biblia en la mañana porque le tocan leer 3 capítulos diarios y ya, no es comunión. Ahí tiene que estar hasta que esté consciente de la presencia de Dios. Y una vez que esté consciente de la presencia de Dios, viva así todo el día y tenga comunión con Él. Dice además, el laico, dice, no comerá de esto. ¿Quién era el laico? Laico quiere decir el extraño, es decir, el que no es parte de este grupo especial entregado a Dios. Dice el versículo 33, el laico no las comerá. El 34, y si sobra algo de la carne consagrada o algo del pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá porque es sagrado. Si ellos no lo comen, nadie lo come, lo quemas.
Y cada día ofrecerás, aquí ya llegamos a la última parte, porque aquí ya es los sacrificios que se tendrían que ofrecer durante 7 días. Y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Después de 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Es decir, será santo en extremo, en gran manera, de modo que todos los sacrificios, ¿qué? Sean santificados, sean apartados para Dios y sean recibidos por Dios. Por eso es que tendrían que hacer esto durante 7 días. Versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro lo ofrecerás al atardecer, y ofrecerás 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido, y para la libación 1/4 de hin de vino con un cordero. Entonces esto es lo que yo ya le he dicho: pondrían el animalito, el cordero allí a quemarse, olería carnita asada, pero luego tomarían masa de pan y la pondrían sobre el animalito para que con el calor no se quemara, pero sí se cociera. Entonces imagínese el olor de un anafre allí con unos bisteces, y al panadero de al lado ya sacando el bolillo, y cómo huele toda la calle. Váyale imaginando, qué lujo, ¿verdad? Imagínense un bolillo recién hecho con un bistec recién asado. Así suenan cuando cae el anafre. Y luego al fin, ¿qué tendría que hacer? 1/4 de hin, o sea, 1/4 más o menos de litro, unos 250 mililitros de vino, lo vas a derramar allí. Y otro aromita que sale y se despide. ¿Ya le echó cuentas? El pueblo de Israel tan solo para cumplir esto estarían sacrificando 700 y algo corderos al año. Nada más para cumplir esto. Pues cuánta provisión les daba Dios. Y todavía lo que tenían que comer, y todavía las ofrendas por el pecado de cada familia o de cada individuo, pues cuánto tenían. ¿De dónde sacaban el trigo si eran nómadas? Pues hay que pensar en esas cositas, ¿verdad? ¿Y de dónde sacaban las uvas para hacer vino si eran nómadas? ¿Y de dónde sacaban las aceitunas para hacer el aceite de oliva? Pues tendrían que hacer algún tipo de mercadería Pues entonces, ¿cuánto les proveía Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud. Tenía problema para proveerles. Versículo 41, y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. Escuche, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y lo más bonito de todo esto es que Dios prometió, y yo voy a estar allí. Y yo voy a estar presente. Hay algo importante también acerca de esto, que dice y repite el Señor: y me encontraré allí con los hijos de Israel. Versículo 43. Y el lugar será santificado por mi gloria. Versículo 44. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Versículo 46. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Qué tremendo que diga que el éxodo lo hizo para habitar entre ellos. Y no estoy queriendo sacar una sola idea de su contexto, pero hay un énfasis al final de estas instrucciones en yo voy a estar allí. Y cuando andes en valle de sombra de muerte, yo voy a estar allí. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces tiene que decir el Señor, yo voy a estar allí? Para que le creamos que allí va a estar. Para que nos acordemos que allí está. Y que todo esto tenía que ver con
Yo quiero estar con ustedes. Jesús está por todos lados aquí. A cada rato nos encontramos con palabras que Él dijo y evocan recuerdos de lo que el Señor hizo. Jesús es el sumo sacerdote. Aquí está el sumo sacerdote siendo consagrado. ¿Quiere leer de Jesús? Pues Hebreos contiene mucho, pero solamente le voy a decir 2 cositas acerca de Él. Versículo 14 de Hebreos 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vaya a Hebreos 10, y este es muy importante que me siga porque es un poquito más largo. Hebreos 10, versículo 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar Él en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Jesús recitando lo que está escrito en el Salmo 40. Los sacrificios no remueven el pecado, y como los sacrificios no remueven el pecado, para eso vengo yo, y por eso me diste un cuerpo, porque a través de este cuerpo de Cristo entregados los pecados sí son removidos, sí son perdonados. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, escuche, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, explica el escritor de Hebreos. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Mire este texto precioso. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Jesús es el sumo sacerdote y Jesús es el cordero que quita el pecado. Jesús es el sumo sacerdote y Jesús es el toro joven que es entregado por el pecado. Jesús es el carnero que es entregado como ofrenda de olor fragante, dice Efesios 5:2. Y Jesús es el carnero de nuestra consagración. Jesús está en toda la ceremonia y en todos los sacrificios del Éxodo y del Levítico, obviamente. ¿Y dónde estamos nosotros? Consagrados. Consagrados. Apartados para Él. ¿Quiere ver más? Le tengo más, y con esto estoy llevándolo a una conclusión. Estoy aterrizando el avioncito porque ya llegamos al final. Tito capítulo 3, vea lo que dice, versículo 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Jesús está en el lavamiento también. Aquellos hombres fueron lavados. Jesús es el lavamiento. Él nos lava, Él se entrega, Él es el sumo sacerdote. Ya leímos Efesios 5:2, Él es el olor grato para Jehová, Él es el pan de vida, yo soy el pan de vida, dice Juan 6:35. ¿No eran ofrecidos panes? Uno entiende por qué la sangre, el sacrificio, pero ¿por qué se ofrecían panes? Para la comunión. No cuando tenemos algún tipo de convivencia dicen, vamos a compartir el pan. Bueno, cuando quiere hablar uno elegante, ¿verdad? Vamos a compartir el pan. Pues porque es signo de tener comunión, convivencia con alguien. Jesús es el pan de vida que nos lleva a la comunión con Dios. Y por supuesto que me reservé el cerrojo con algo que a veces veo que levanta muchas cejas. Así como, ay, no lo había visto. Pero Juan 17, versículo 17 al 19 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Es a través de la comunión con Dios que somos apartados más y más.
La palabra santificar quiere decir eso, consagrar, apartar. ¿Qué nos aparta de una vida como el mundo propone que la vivamos? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dijo el Señor, y yo me santifico a mí mismo. Él no necesitaba arrepentirse de pecado, Él es santo. Pero Él se estaba consagrando a la cruz. Yo me entrego a la cruz para que su santificación sea posible. Ahora, lo que no cuadra con el tema de la santificación es el versículo 18, ¿ya lo vio? Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el ser separado para Dios con el ser enviado al mundo? Porque la consagración es nuestra carta de presentación ante el mundo para hablarle de Jesús. Llevamos el Evangelio y llevamos nuestra vida. Este es el Evangelio que transforma. Si crees en este Evangelio, serás salvo. Y mira, a mí ya me salvó. Así como yo los envío, es porque tú me enviaste. Es que la consagración no es un evento, es una vida. No es un trabajo, es una forma de ser. Y para eso Cristo Jesús nos salvó, para estar consagrados a Él, rendidos a Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque a pesar del calor que está tremendo, más calientito está nuestro corazón, Señor, al ver a tu Hijo Jesucristo entretejido en todos estos versículos de Éxodo 29. Todo lo que has hecho por nosotros. Como diría aquel autor, todo lo que un Dios hace en nuestra vida es para poder decir, este hombre, esta mujer es mío. Que al vernos en los lugares, en las esferas donde nos desenvolvemos, la gente diga, este es de Dios, le pertenece a Dios. No es un trabajo que adquirimos, es algo que nos has hecho. Tuyo, Señor. Concede que así vivamos, verdaderamente entregados a ti. Amén.